21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Muy buenas tardes. Como historiador he dedicado mucho tiempo de mi vida académica a hablar sobre la historia de puertos y agradezco mucho al profesor Brinkmann y a la Universidad del Norte que hoy tengo la oportunidad de hablar un poco sobre el presente y el futuro del puerto de Hamburgo. Eso es un poco lo que les quiero presentar en como los siguientes 20 minutos más o menos, el estado del puerto actual, ahora en el año 2018. Y me voy a enfocar un poco en el tema de la infraestructura y en lo que se ha mencionado también un poco en las discusiones antes, lo que llamamos el Smart Port, y una breve conclusión al final. Bueno, creo ya les quedó bastante claro de las presentaciones anteriores la ubicación del puerto de Hamburgo, que es un puerto en el norte de Europa, en el norte de Alemania, y realmente es el último puerto cuando uno llega hasta el lado Atlántico para acceder a toda esta zona de Europa Central. Y también ya se ha explicado un poco que es el puerto de entrada a un hinterland muy grande que incluye Polonia, los estados bálticos, Suecia, la República Checa, Austria, o sea, todo el interior de Europa. Para entender el puerto de Hamburgo es muy importante entender la geografía de Hamburgo, y eso también ya se ha explicado un poco, que el puerto de Hamburgo queda a más de 100 kilómetros de la desembocadura del río Elba. O sea, los barcos que entran al puerto tienen que atravesar todo este río, y la tarea nuestra también siempre es mantener ese río con la profundidad necesaria. También ya se explicó un poco que el puerto es realmente un puerto dentro de la ciudad. Es más o menos el 10% de la superficie de la ciudad. Y eso es un reto muy particular porque siempre la cuestión es cómo funciona la convivencia entre el sector del puerto, la industria en el puerto, la logística y las zonas residenciales, la gente que vive por ahí, otros negocios también que necesitan usar las calles, toda la infraestructura de la ciudad, y eso a veces crea cierto conflicto. Entonces siempre eso es un reto constante en Hamburgo. El puerto en sí tiene un poco más de 300 muelles, tiene 300 kilómetros ferroviarios, o sea, es una infraestructura bastante grande, bastante extensa, más de 100 kilómetros de calles y un montón de puentes que también requieren mucho mantenimiento. Un poco la situación comercial del puerto actual, esas son las cifras del 2017. Tenemos 137 toneladas de carga anual, de eso son 8,8 millones de contenedores. Alrededor de 9.000 barcos al año llegan al puerto, y de esos el año pasado fueron más de 100 ultra large container vessels, o sea, con más de 18.000 contenedores que, como también ha explicado aquí el compañero del puerto de Barranquilla, es un reto muy grande para todos los puertos en el mundo, que los barcos cada vez se vuelven más grandes y casi ya no caben en los puertos y la logística ya está llegando a su límite. El puerto en su ubicación o en su función es básicamente el cruce entre Asia y Escandinavia y Europa del Este. En el mapa que está a la derecha ven un poco los países principales de donde vienen los contenedores a Hamburgo. China es el país más importante, luego vienen muchos otros países o puertos, Singapur, Suecia, Rusia y otros más, son los 10 más importantes. Es el puerto más grande de Alemania y el tercer puerto en Europa después de Rotterdam y Amberes. Desgraciadamente, como ven en el mapa, Sudamérica, ningún país sudamericano es entre los 10 más importantes del puerto de Hamburgo en el contacto con otros puertos, lo cual es una pena, pero también hay que ponerlo un poco en perspectiva porque
Las relaciones con Sudamérica han sido muy estables en los últimos años y hemos tenido un crecimiento leve pero constante, lo cual es una diferencia con otros países porque, digamos, el comercio con China tiene muchos altos y bajos. Hace 10 años todos estaban enfocados en el comercio con China, que tenían tasas de crecimiento alrededor del 10%, que eso hoy día ya no se ve. Y eso, claro, impacta a un puerto como Hamburgo. En cambio, las relaciones con Latinoamérica son muy estables y como ya mencionaba mi colega Henrik Lezar antes, especialmente con Colombia hemos tenido un crecimiento muy fuerte en el último año. De momento creo son más o menos 500.000 contenedores al año que vienen de Sudamérica. Una cosa todavía quería destacar un poco, ya se mencionaron esas redes europeas de transporte y todo eso, pero una cosa que siempre nos da un poco de orgullo también en Hamburgo es que somos un puerto muy fuerte en transporte por tren. El 42% de la mercancía sale del puerto por tren y esas líneas que ven aquí con puntitos son las conexiones de tren, entonces ahí tal vez se entiende un poco más que el puerto de Hamburgo realmente es el puerto de entrada para toda esta zona aquí. Claro, Rotterdam y la competición ahí también, la competencia ahí también, pero Hamburgo tiene la ventaja que las empresas se ahorran el transporte terrestre por lo menos en esta parte, si no uno entra con el barco hasta aquí, apenas ahí empieza el transporte terrestre, que siempre es lo más caro. Entonces, en un día, en promedio, salen como 200 trenes del puerto de Hamburgo. Otra cosa que es un poco una novedad para nosotros es el crecimiento muy fuerte del turismo en cruceros. Esa foto está tomada en una fiesta que se hace una vez al año en el puerto de Hamburgo para los cruceros. Y ven unos cruceros en fila saliendo del puerto, hacen ahí como un desfile, digamos, de cruceros. Y ya estamos llegando casi a 900.000 pasajeros al año. Más de 200 barcos cruceros que entran al puerto cada año. Tenemos 3 muelles para cruceros. Y ya muy próximamente vamos a ver 1.000.000 de pasajeros al año. Que eso también requiere otra logística y es una cosa que tiene lugar dentro del puerto industrial que tampoco es tan fácil para las otras operaciones. Ahora, nuestros objetivos para el siglo XXI, que es un poco mi tema hoy. Claro, es siempre aumentar el volumen de transacciones, eso es lo que cualquier puerto en el mundo quiere, tener más negocio, más comercio. También queremos hacer un uso más inteligente del área, del territorio del puerto, o sea, generar más valor agregado en el terreno del puerto. Y otra cosa muy importante es mejorar el impacto del medio ambiente, porque como he explicado al principio, como el puerto está dentro de la ciudad, eso es muy importante para los residentes en Hamburgo, que el puerto tenga menos contaminación posible. Entonces, ¿qué hacemos para lograr estos objetivos? Pues una cosa que va a empezar probablemente todavía este año es una ampliación y profundización del río. Esta es la entrada del río hasta el puerto de Hamburgo, digamos aquí es el puerto de Hamburgo. Y esta zona se va a hacer un poco más amplia, como unos 20 metros más de amplio. Se va a hacer un dragado para barcos hasta 14,50 metros en pleamar. Como ya se explicó, ¿no? El agua en el puerto sube y baja, entonces a pleamar llegamos a 14,50. Y en esta parte se va a construir un meeting box, un punto de encuentro donde 2 barcos grandes de contenedores pueden enfrentarse, pasar uno al otro. El dragado que se va a hacer, aquí se ve un poco, es básicamente la misma distancia que se vio en la imagen anterior. Eso es la suela del río, el cauce del río, y lo que se va a quitar son estos puntitos aquí para permitir que los barcos puedan entrar con más profundidad. Entonces no es que todo el cauce se tiene que trabajar, sino solo ciertos puntos para permitir la entrada de los barcos.
Ya he mencionado que queremos hacer mejor uso del terreno del puerto y les quiero solo enseñar dos ejemplos de nuevas áreas que estamos desarrollando. Uno es aquí, esta zona que se llama Steinwerder Sur, y este es el llamado ampliación del oeste. Aquí este terreno se va a llenar, de momento todavía son muelles, pero se va a cerrar esta parte. La licitación ahora está en marcha, entonces estamos buscando empresas que quieren desarrollar este terreno. Y va a haber 3 muelles al final con más o menos 34 hectáreas, tal vez un poco más. Y ahora la búsqueda es encontrar un concepto que permite un mayor valor agregado en este terreno. O sea, que no solo sea como de poner unos contenedores que se almacenan ahí, sino lo mejor sería una parte con una empresa de logística o algo de industria, que haya algún procedimiento de la mercancía ya en este lugar que da más valor al uso del terreno, digamos. Este es otro proyecto similar, la ampliación del oeste, que se va a también llenar esta parte para tener ahí mejor terreno, ampliar el muelle, tener un muelle más grande para barcos más grandes, que hoy día ya no necesitamos tanto todas esas pequeñas entradas que antes se usaba más cuando los barcos eran más pequeños, sino ahora necesitamos más muelles grandes para los barcos grandes. Y al mismo tiempo se va a quitar esta esquina aquí para ampliar el radio de giro para los barcos grandes que ahora tienen cierta dificultad dar la vuelta dentro del puerto, que es una obra diaria que tienen que hacer los barcos, y eso ahí se va a facilitar. Todavía hoy día ya podemos procesar barcos de 400 metros, pueden dar la vuelta, pero tienen que tener mucho cuidado porque el espacio es muy estrecho, y ahora sí va a tener 600 metros de radio, entonces ya la operación se va a facilitar un poco. El tema principal de momento en el puerto es lo que se llama el Smart Port. Y el Smart Port no es como una gran solución digital que va a resolver todo, sino es más un poco como un rompecabezas que tiene muchas piezas, que vamos probando cosas, experimentando, también a veces fallar y ver qué se puede aplicar en el puerto, qué nos ayuda, qué no nos ayuda. Y les traje unos ejemplos, no todos, es una lista larga, alrededor de 30 proyectos son continuamente, unos terminan, otros empezamos, siempre son alrededor de 30 proyectos, y les voy a explicar algunos de los proyectos. Una parte de este proyecto es lo que llamamos Smart Energy, que se refiere a el uso más inteligente de energías en el puerto, también para mejorar el impacto al medio ambiente. Una cosa que hemos experimentado ahora, o con la cual estamos experimentando, no sé cómo se dice en español, lo puse en inglés, es Onshore Power Supply, o sea, básicamente es un enchufe gigantesco a la corriente de electricidad que da suficiente energía a los barcos, de momento a barcos cruceros, así que ellos pueden detener completamente sus motores en el puerto. Porque hoy día los barcos, claro, todos para el uso de la electricidad en el barco tienen el motor en marcha, ¿no? Y para poder apagar el motor, pues les facilitamos un enchufe, digamos, y con eso hemos hecho muy buenas experiencias hasta ahora, y es un modelo que vamos a seguir, lo vamos a ampliar. Hasta ahora existe un enchufe de este tipo en un muelle para cruceros. Vamos a ampliarlo a los otros muelles de cruceros también. Y nuestra idea es también ofrecerlo a otros barcos comerciales. Lo otro es el uso de gas natural licuado, que también cada vez hay más barcos que pueden usar este tipo de combustible. Entonces lo estamos ahí facilitando en el puerto para el uso de los barcos, que tiene menos contaminación que el petróleo que normalmente queman los barcos, ¿no? Y lo último es un power barge, se llama en inglés, es como un pequeño flete que es como una pequeña central de energía que también funciona con gas y que proporciona a los barcos un abastecimiento de energía en el mismo puerto, así que también pueden apagar o por lo menos reducir
la función de sus motores en el barco. Otro proyecto es esta central náutica que se inauguró hace un par de años, pero no hace tantos años, o sea, no me acuerdo bien cuándo fue, pero 3, 4 años. Y antes, todas las operaciones en el puerto todavía se monitoreaban como un mapa a papel en la pared, donde uno ponía como un pin para poner el barco, ahí está tal barco, ahí está tal barco, ahí está tal barco. Y eso ahora está completamente digitalizado como debe ser. Y ahí uno tiene la posición actual de cualquier barco en el puerto y se pueden ver todas las operaciones que se hacen en el puerto. Es una gran facilidad. De eso desarrollamos una mesa multitouch. Se lo pueden imaginar como un iPad gigantesco que tiene el mismo sistema, pero se puede usar para planificación. O sea, quiere decir que podemos ahí modelar situaciones. Podemos decir, ahí viene un barco, por ejemplo, hoy vino el barco más grande del mundo a Hamburgo, la Saint-Exupéry, se llama CGM. ¿Y cómo es la entrada de este barco al puerto? Para simular esas situaciones tenemos esa mesa y ahí está la profundidad del río y todo. Y realmente se puede simular muy bien. Tenemos sistemas similares también para el tráfico en el puerto, o sea, el tráfico de camiones en el puerto, el tráfico de trenes. Y el siguiente paso sería realmente hacer un Port Traffic Monitor que va monitoreando el tráfico completo en el puerto en un sistema, barcos, trenes, camiones, todo, para tener mejor control sobre el área y poder dirigir mejor todo el transporte. Ya he mencionado un poco el tema del tráfico. Esos son otros proyectos que hicimos. Uno es el Smart Parking. Ahí los camiones reciben señales de sensores donde hay un parqueo vacío en el puerto, donde pueden estacionarse. Eso les facilita simplemente la entrada al puerto porque ya saben directamente a dónde dirigirse, no tienen que buscar estacionamiento. También instalamos un sistema de pre-parking. Es como un estacionamiento fuera del puerto donde los camiones primero van y esperan a su turno para llegar a la terminal y ahí reciben la información exacta a qué hora salir, cómo es la situación del tráfico y salen del pre-parking a la terminal. Una cosa que también me gusta mucho es el depósito virtual porque hace poco tiempo que los contenedores vacíos siempre como que se coleccionaban en varios terrenos en el puerto. O sea, uno tenía un contenedor vacío, lo llevó con un camión a un terreno y otro necesitaba un contenedor vacío, mandó un camión a recoger el contenedor, regresó al terminal, lo llenó y así todo el procedimiento. Para ahorrar todos estos tráficos de contenedores vacíos que no sirven a nadie, hicimos un depósito virtual que el contenedor se queda en su lugar, solo se registra en un base de datos y cuando alguien necesita un contenedor vacío, puede buscar en la base de datos dónde está y va a recoger el contenedor y ya está. Ya no hay que manejar los contenedores vacíos de un lado al otro, solo para que quedan en algún depósito particular, si no se quedan en su lugar y ya. Ya les he dicho que somos muy fuertes en el uso de trenes para mover la mercancía en el puerto de Hamburgo. Y claro, eso lleva muchas vías ferrocarriles. Y un problema de eso es el mantenimiento de esas vías. Y sobre todo, creo en español se llaman agujas de cambio, o sea, donde el tren hace de la izquierda a la derecha. Son muy sensibles también por el tiempo en Alemania, con nieve, con frío, con la lluvia, se arruinan cada rato. Entonces instalamos un sistema de sensores que nos dicen cuando la aguja ya no funciona bien. Entonces antes la gente iba como manualmente viendo, funciona esa aguja, ok, todo bien, sigo a la siguiente. Y ahora un sensor le dice a la central, esa aguja necesita mantenimiento. Entonces ya no la gente tiene que recorrer todas las vías y revisar todo, sino van especialmente a la aguja que necesita mantenimiento y ahí también se ahorra un montón de trabajo. Ese sistema ya lo probamos, ya está concluido el proyecto y funciona exitosamente. Ahora estamos viendo cuándo instalarlo realmente fijo ya en todo el puerto, porque claro, todas esas cosas también son inversiones fuertes.
Bueno, y tal vez lo último, hemos sido seleccionados como un terreno para experimentar con el siguiente estándar de celulares. Igual va a ser el 5G, creo que llega en 2020, 2021. Y el puerto de Hamburgo va a ser una de las zonas en Alemania donde se va a experimentar con eso. Entonces vamos a instalar más sensores en el puerto, por ejemplo, como ya he explicado, para estacionamiento, para las vías ferrocarriles. Y esos sensores se van a comunicar ya con el estándar 5G. También tenemos otras aplicaciones, pero esa es una de las funciones principales. Les puse esa foto porque las antenas están instaladas aquí en la torre de televisión de Hamburgo. Esto es un lago dentro de la ciudad, muy bonito para hacer vela, no es el puerto. Pero en fin, la antena está aquí. Hace unas semanas que se instaló y ya en un poco ya el sistema va a empezar a funcionar. Las visiones para el futuro van a ser definitivamente el uso de drones. Esto es un tema cada vez más actual, o sea, drones en el aire que van monitoreando la situación en el puerto, sobre todo el tráfico, pero también otras cosas, pero también drones subacuáticas. El otro día, hace como 2 semanas, probamos por primera vez con uno de estos drones que pueden encontrar información de diferente tipo bajo agua, la profundidad, el estado del agua, del sedimento, las distancias del barco hasta el cauce del río, todo ese tipo de información. Entonces, eso nos parece muy útil. Todavía los sistemas no son muy avanzados, todavía les falta un poco de desarrollo, pero eso definitivamente va a ser una cosa importante en el futuro, el uso de drones en todas las áreas. Lo que estamos empezando es el uso de Virtual and Augmented Reality para tener modelos en 3D, tridimensionales. Entonces, por ejemplo, la simulación de la entrada de un barco no solo se puede simular como en un mapa, así va a ser la entrada y todo, sino realmente lo que queremos ver es cómo va a ser la entrada del barco bajo agua, cuál es la operación que tiene que hacer el piloto para llegar con el barco al muelle, cómo es la corriente y ver todo eso, cómo es la profundidad del río y tener esos modelos ya listos. Y lo último, obviamente, no solo en los carros, sino también en los barcos, va a llegar el momento de los barcos autónomos. O sea, ahí hay una ilustración, como se podían ver, nadie sabe cómo se van a ver, pero tal vez así, quién sabe. Que van a llegar completamente automáticos, sin tripulación, o tal vez con una tripulación mínima. Y nuestra idea es ofrecer, claro, a este tipo de barcos la posibilidad de poder entrar al puerto sin problemas con la infraestructura que necesitan y tener la tecnología lista para ese tipo de barcos. Eso es un poco lo que nos espera en el futuro y son los proyectos que ahora mismo estamos iniciando. Y con esto he llegado al final, una pequeña conclusión. El puerto de Hamburgo va a seguir siendo un puerto, aquí lo puse universal, realmente lo que quiero decir es un puerto multipropósito. Siempre ha sido un puerto multipropósito, quiere decir que ahí se trabajan contenedores igual que bultos, graneles, todo tipo de mercancía. Va a seguir teniendo una gran importancia para la economía local. Hoy día más o menos el 30% de la mercancía que llega al puerto de Hamburgo es procesada en la industria de la región. Va a seguir siendo una importante escala entre Asia y Europa. Lo que tenemos que conseguir es mantener o todavía mejorar el estado de la infraestructura, lo que he explicado un poquito. Y claro, tenemos que aplicar las últimas tecnologías digitales para también ofrecer la mejor llegada a los barcos de nuestros clientes. También he explicado que queremos aumentar el valor agregado
del área del puerto, creo, y no me tengo que detener más. Y lo más importante tal vez, como es el puerto en la ciudad, es realmente reducir las emisiones, o sea, tener menos contaminación de los motores, menos ruido en el puerto y tener un puerto lo más limpio posible dentro de la ciudad, porque esa convivencia entre ciudadanía y comercio es muy, muy importante para el puerto de Hamburgo. Muchas gracias. Una sola pregunta, por favor. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. ¿Cómo calificaría usted el puerto de Hamburgo en frente a la seguridad en cuanto a PVP, si se enfrenta a acciones que conlleven al terrorismo como polizones, narcotráfico, robo, bueno, entre otras? Sí, es una muy buena pregunta. Obviamente un puerto siempre es sensible porque no se puede proteger un área del puerto completo. Cuando se trata de proteger un puerto completo, eso lo hemos visto en Hamburgo el año pasado cuando tuvimos la cumbre del G20, porque ahí cabal estuvimos planificando ese escenario. Y es una situación que no se puede mantener siempre, ¿no? Entonces hay que tomar ciertas medidas, pero nunca se va a tener una seguridad al 100%. Lo que sí esperamos es que también con el avance de la tecnología y con sensores y todo, sea más fácil detectar actividades irregulares en el puerto. O sea, ahí también nuestra esperanza es que la digitalización va a ser una ayuda. ¿Pero a qué se refiere en nivel, perdón? Eso no lo sé calificar en estos términos, no lo sé. Muchas gracias, doctor Víquer. Ahora seguimos. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.